Dios bendiga a las personas que van a ver este video a través de las redes sociales. La cobertura del Eterno esté sobre cada uno de ustedes. Somos la iglesia Los Lamecadés, ubicado en el barrio Camaño, ciudad de Neiva, una iglesia que procura glorificar y engrandecer el nombre del Señor. Quiero tener la lectura de la palabra en el libro de Hechos, capítulo 19, versos 18 y 19. Y la palabra se lee en el nombre del Eterno, revelado como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y muchos de los que habían creído venían, confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Pueden sentarse. La palabra del Señor ministra y bendice nuestros corazones. Si usted estuvo atento a la prédica del domingo pasado, comenzamos una serie, si se le puede llamar serie, a todas estas prédicas de los domingos de este mes, donde estamos tratando cosas específicas que Dios ha estado transmitiendo a nuestro corazón. Hablamos el tema de la obediencia incómoda. Y si usted no pudo escuchar esa prédica, está colgada en YouTube, está colgada en Spotify y usted puede escucharla. Ahí, de manera de resumen, transmití que todo lo que existe en la tierra tiene particularidades y realidades que usted no la puede alterar así por así. Por ejemplo, el agua tiene la peculiaridad que ella permea, o es decir, el agua moja todo lo que ella toca. El agua no es que quiere vertirse o mojar, porque lo que pasa es que esa es su naturaleza. Pero cuando analizamos la materia, por usar la tierra de referencia, no es que la tierra quiso ser dura, es que la tierra tiene materia, y como tiene materia, los elementos que la compone están automáticamente adheridos a esa realidad. De igual manera, estos bombillos que están dando luz, no es que ellos deciden iluminar, es que la combinación de alambre de cobre que permite la circulación de la electricidad, más la resistencia que tienen los filamentos, hace que ella pueda iluminar. Todo lo que existe en la tierra, al momento de usted usarlo, usted tiene que someterse a esa regla. Usted nunca ha visto de que un bloque de hielo. Usted nunca ha visto que usted va a construir y usted dice, no, quiero que los bloques sean de hielo. No, no se puede. Tiene que ser de materia, porque la materia es la que aguanta peso. La materia es la que aguanta resistencia. Todo lo que existe en la tierra tiene un orden, no se hace así por así. La zapata tiene su función, la columna tiene su función, el techo tiene su función. Pero si no hay columna, el techo no se puede sostener. Todo lo que existe en la tierra existe por una necesidad. Y todo el que va a usar todo lo que existe en la tierra tiene que saber la naturaleza de esa condición. Por eso vimos ahí que hay una característica común en todo lo que se hace para Dios, y es que todo lo que se hace para Él es algo incómodo para la carne, porque no es fácil obedecer a Dios, no es fácil ser cristiano. Cualquiera puede pretender agradar a Dios a su manera, pero cuando nos vamos a la Biblia, como que no es tan fácil como yo intento agradar al Señor. Debo someterme a lo que Dios ha establecido en su palabra. En esta ocasión quiero predicar bajo el tema, si se me permite, sacrificio subjetivo. Sacrificio subjetivo. Mi deseo es que usted pueda entender lo que quiero transmitir. Mi deseo es que usted pueda tener su espíritu abierto para lo que quiero impartir a sus espíritus. Cuando usted estudia la historia y usted se va al año o al siglo XVIII, y mediados del siglo XIX surgió un problema en la medicina y en la fisiología. La medicina dijo que hay ciertos parámetros que son los que determinan si una persona está sana o si una persona está enferma. Y la medicina lo único que quería era cómo se determina que una persona está sana. Y se comenzaron a establecer parámetros estáticos
pero 3 personas comenzaron a investigar y ellos dijeron, lo que pasa es que hay un problema, porque cuando se escudriña a una persona, por ejemplo, los latidos del corazón por minuto, habían personas que tenían más latidos, habían personas que tenían menos latidos. Entonces la medicina dice, hay un problema, porque el que tiene más latido está bien y el que tiene menos latido también está bien. De ahí entra el término rango, que yo no soy bioanalista, pero ellos trabajan bajo un rango de referencia. Por ejemplo, cuando yo estuve al borde de la muerte, en diciembre ahora del año pasado, yo me di cuenta que lo que se me alteró, la bilirrubina, hay un parámetro del 1 al 11 y yo lo tenía en el máximo. La ciencia establece que hay un rango aceptable y que cuando usted está por debajo de ese rango o por derriba de ese rango, en usted hay un problema. La medicina intentó entonces, ahora la cuestión no es cómo se determina si el hombre está sano, sino que hay ciertos rangos, parámetros, que todo el que esté dentro de ese rango está sano. Pero a partir del inicio del siglo XIX, la fisiología y la medicina siguen escudriñando al hombre y ahora dicen, hay un problema. El problema no es que hay que establecer un parámetro para determinar si alguien está bien o si está sano. Ahora hay que agregar el metabolismo, porque usted puede digerir los alimentos distintos a aquella persona y no que usted esté enferma. Ahí hay que agregar el peso corporal. Ahí hay que agregar lo que son la arteria y todas esas cosas. Y hasta que caemos a este tiempo donde entendemos entonces que para establecer si alguien está sano hay que basarse en muchas cosas. La medicina que te funciona a ti o los medicamentos que te funcionan a ti necesariamente a mí no me funcionen. No es que yo esté enfermo y usted no, es que el organismo funciona de manera distinta. Y la medicina pasó de la premisa cómo funciona la vida a entender cómo funciona la vida en cada organismo. Por eso cuando usted va al médico, el médico te pregunta, ¿de qué tú eres alérgico? ¿De qué usted sufre? Porque partiendo de tu condición física se van a establecer ciertos medicamentos, y si tú eres alérgico a ciertos medicamentos hay que respetar cómo tu cuerpo funciona y reacciona a esas realidades que la ciencia ha establecido como punto de referencia. Vamos a llamarle verdades objetivas. Usted no necesita comer porque usted quiso, sino que el organismo necesita energía y para el organismo poder obtener energía necesita comer. Usted no va a respirar porque usted quiera, sino que porque todo ser vivo necesita exhalar y necesita inhalar. Son principios básicos. Ahora, lo subjetivo es cuánta exhalación o inhalación hace usted en un minuto. ¿Cuántas veces palpita tu corazón y mi corazón en un minuto? ¿Cuántas calorías tú necesitas en un minuto y yo? Entonces la ciencia ha llegado a la conclusión que una cosa es lo que existe y otra cosa es cuando eso se me va a adjudicar a mí. Por eso es un error comparar a un niño con otro niño. No es que ese niño crece más que el otro. No es que ese niño es más abierto que otro, sino que hay niños que se desarrollan más rápido porque así funciona la vida. Yo posiblemente en 1 hora me aprenda lo que usted se aprende en 10 horas. O usted en 1 hora se aprende lo que yo me aprendo en 20 horas. Por eso hay gente que dice que no hay gente bruta, sino gente que no son aplicados en los estudios. La ciencia ha determinado ahora que hay que tratar de entender esa parte subjetiva. Llámese parte subjetiva cuando usted toma algo objetivo y lo clasifica en su interior. Y ahí se puede cambiar. Pero, por ejemplo, le acabo de mencionar el término caloría. Usted tal vez necesita comer más que yo para tener el mismo nivel de energía que yo tengo. O yo necesito comer más que usted para tener su energía. Pero eso también va a depender de la edad, va a depender del sexo, va a depender del tamaño corporal, de la composición corporal, del metabolismo, del nivel de actividad física, del estado fisiológico y de otros objetivos particulares. Resumiendo, entiéndase lo que existe como una verdad objetiva. Ahora, ¿cómo esa verdad objetiva se interioriza dentro de ti? Entiéndase como verdad subjetiva. Podemos usar de referencia el latir del corazón. La ciencia dice que el corazón late entre 60 a 100 latidos por minuto. Si usted
o su corazón late 60 latidos, está bien. Si el mío late 75, está bien. Si el de otra persona late 90, está bien. Porque está dentro del parámetro 60-100. Lo que se persigue ahora es intentar escalar cómo de manera personal las personas pueden obrar de manera distinta. Y ahí entra otro término para aumentar el ritmo del corazón: el ejercicio, el estrés, las emociones, la fiebre, determinadas sustancias que usted pueda ingerir, la actividad física. La ciencia ha concluido entonces que hay que tratar de entender lo que existe aplicado a la condición fisiológica de la persona a quien se le va a adjudicar o a practicar cierta realidad médica. Por eso usted debe estar abierto cómo funciona tu cuerpo. Yo debo estar abierto cómo funciona mi cuerpo. De igual manera, si aplicamos esto a la respiración, respiramos entre 12 a 20 veces por minuto entre inhalar y exhalar, entre absorber aire y botar aire. Hay un rango de 12 a 20. Todo el que esté en ese rango, no hay problema. En meollo, que es lo que te estoy diciendo, que una cosa es la verdad existente y otra cosa es cuando esa verdad existente se va a aplicar para ti. Usted puede orar 1 hora a la semana y usted puede estar bien. Yo puedo orar 3 horas a la semana y yo también estoy bien. La pregunta es, ¿cuál de los dos está bien? ¿El que ora 1 o el que ora 20? La Biblia no da detalle. La Biblia no clasifica la vida espiritual por actividades, pero permítame ahora usar este término: sacrificio subjetivo. Lo que estoy intentando transmitir es que a través del sacrificio subjetivo hay algo que tú tienes que hacer para poder obedecer, y yo tengo que hacer algo para poder obedecer. Lo que tú tienes que hacer puede ser distinto a lo mío, y lo que yo tengo que hacer, valga el pleonasmo, distinto a lo tuyo, pero hay un común denominador: obedecer al Dios infinito. Ahora, si yo quiero obedecer al Dios infinito, yo no puedo hacer lo que tú haces, ni yo hacer lo que yo hago, sino que yo debo centrarme en la realidad que yo necesito. La cuestión no es que oro porque yo quiera. La cuestión no es que leo la Biblia porque yo quiera. La cuestión no es que me congrego porque yo quiera, sino porque Dios ha establecido un orden. Ahora, yo debo asegurarme si lo que estoy haciendo espiritualmente hablando es aplicativo a los requisitos que Dios me está exigiendo a mí para yo poder continuar hacia el llamado, hacia el ministerio. Por eso usted debe centrarse en usted y yo debo centrarme en mí, como un solo norte, la Biblia, con una sola referencia, la Biblia, y yo tratar de aterrizarla a mi interior y yo identificar qué tanto me estoy ajustando a lo que yo necesito a la luz de la Biblia y qué tanto usted se está ajustando a lo que usted necesita a la luz de la Biblia. Por eso, en conclusión, el asunto no es el alimento, es la cantidad de alimento que tú necesitas para quemar o tener las calorías necesarias. La cuestión no es si tú tienes corazón, es si el corazón está respirando, está latiendo la cantidad de ritmo o la cantidad de veces suficiente. Si usted intenta enumerar la cantidad de respiración, o en la respiración la inhalación y la exhalación, usted se va a encontrar con un problema. Intente solamente inhalar y respirar 5 veces y va a sentir como que se está ahogando. Intente acelerar el proceso de la respiración y va a suceder un problema, porque el corazón funciona por sí mismo de manera automática. Ahora vamos a extrapolar esta realidad al plano de los espíritus. ¿Qué pasaría ahora si la verdad de Dios, cuando se vierte sobre tu vida, debe ser modificada que cuando se vierte sobre mi vida? Y cuando se va a vertir sobre otra persona, ¿qué tal? Porque la iglesia en este tiempo es una iglesia demasiado general. Y cuando estoy hablando de demasiado general, es que la iglesia cree que debe orar igual. La iglesia cree que debe ayunar igual. Nosotros creemos que tenemos que leer el mismo capítulo, el mismo versículo y escuchar la misma prédica o escuchar la misma canción. Usted debe saber que aunque usted me esté escuchando a mí y aunque yo lo esté escuchando a usted cantar, tal vez eso no sea lo que en este mismo momento mi espíritu necesita. La cuestión no es que estoy haciendo o no algo de Dios, es si estoy en la precisión. Es si cuando estoy en una crisis espiritual me estoy nutriendo espiritualmente hablando de lo que yo
yo necesito. Por eso la cuestión no es si yo me congregué. La cuestión no es si yo escuché la prédica, ni siquiera si aplaudí o me uní a la adoración cantada. Es si mi nivel espiritual, eso es lo que necesita. Cuando aplicamos esto al plano sobrenatural, ahora hay que establecer una diferencia o una salvedad. Cuando hablo de la verdad de Dios, cuando entra de manera personal, llamada subjetivo, no estoy diciendo ahora que cada quien decide lo que va a hacer, como tampoco que lo que Dios me pida para mí será doctrina para otro, como tampoco, como yo soy diferente, yo voy a hacer lo de Dios de una manera diferente. Hay un común denominador. Por eso todos respiramos, pero no todos respiramos en la misma frecuencia. Todos tenemos un corazón, pero no a todos nos late igual. Todos tenemos un organismo, pero nuestro metabolismo es diferente. Lo que te estoy diciendo es que ahora no podemos antojadizamente interpretar la verdad del evangelio como si la verdad del evangelio estuviera a expensa mía, a expensa tuya. No. Es yo traer la verdad del evangelio, verdad general, a yo aplicarla a mi necesidad. Por eso en el momento de la salvación, lo que yo debo identificar, que Dios quiere que yo haga. Cuando yo leo la Biblia, identifico lo que Dios quiere que yo haga. Y vamos a usar 3 ejemplos fáciles que para mí es el ABC de la vida cristiana. Y todo el que haga estas 3 cosas nunca, escúcheme bien, nunca se va a descarriar. El ABC de la vida cristiana es hablar con Dios, que se convierte en oración, leer sobre Dios, que se convierte en lectura bíblica, y estar donde están los otros que también son salvos, que se convierte en congregarse. El ABC de la vida cristiana es orar, leer la Biblia y congregarse. El que se mantenga firme en esas 3 cosas nunca se va a descarriar, pase lo que pase, porque su espíritu se está energizando y se está fortaleciendo en el Señor. Ahora, ¿cómo usted aplatana estas 3 verdades a su vida? Usted ahora debe preguntarse cuántas veces a la semana necesito orar para mantenerme firme en el llamado. ¿Cuántas veces necesito leer la Biblia para mantenerme firme en el llamado? Y la tercera, no está a tu disposición, sino del cuerpo corporativo al que tú haces referencia, llámese iglesia. No te congrega las veces que quiera, no me congrego las veces que quiera, sino de acuerdo al programa que ha ejecutado el cuerpo local, llámese cuerpo local, la iglesia en la que tú haces vida, la iglesia que te sustenta, la iglesia que te da bienestar espiritual. Todos nosotros necesitamos ahora no enfocarnos si estamos leyendo la Biblia, no enfocarnos si estamos orando, sino si nuestro nivel de oración está fortaleciendo mi espíritu, porque hay ciertas calorías que tu cuerpo necesita, que es un medicamento, es un alimento específico que te lo va a suministrar. De igual manera, en un momento donde yo necesite fuerza, es posible que una oración de 1 hora no sea suficiente, que una lectura de la Biblia de 2 horas no sea suficiente, y ahí usted tiene que durar posiblemente 8 horas orando, 12 horas leyendo la Biblia y un sinnúmero de actividades extra. El problema de la iglesia es que la iglesia, entre comillas, cree que lo espiritual le va a suministrar el beneficio espiritual para lo cual ellos están haciendo la actividad espiritual. Y hay momentos que será suficiente orar, hay momentos que será suficiente congregarse 2 horas, hay momentos que será suficiente leer un pasaje de la Biblia, pero habrá momentos donde usted tendrá que cerrar la puerta. Yo tendré que cerrar la puerta y meterme en el secreto, porque estoy como en un 911 espiritual, estoy en una emergencia espiritual. Y cuando yo entiendo que así como funciona el cuerpo natural, hay un cuerpo espiritual que necesita fuerza, que necesita conectarse a Dios, mi vida espiritual se va a alinear al orden que Dios ha establecido en su palabra. Por eso es aquí donde caemos ahora a este verso de referencia. Si usted estuvo atento, usted pudo prestar atención que de manera de resumen dice que muchos se convertían, y esos que se convertían traían los libros o unos libros de magia y ellos los quemaran. Antes de comenzar a desarrollar los puntos que quiero transmitir, quiero hacer especie de intro en base a este pasaje. Lo primero, y permítame leer porque quiero que usted guarde en su mente bien ese pasaje o la palabra que quiero que usted raye en su mente, para que podamos entender
y apreciar de una manera más clara, explícita o diáfana lo que quiero transmitir. Dice Hechos 19:18. Y muchos, quiero que usted raye en su mente la palabra muchos, porque muchos y todos no es lo mismo. Muchos de los que habían creído, ellos venían confesando sus pecados. Y asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros. Fíjese, muchos, no todo. Muchos, no todo. ¿Qué implica muchos, no todo? Exactamente eso, que no todos los que practicaban la magia habían traído sus libros. Por eso es que el evangelio es una decisión personal. Nadie debe decidir por mi vida, sino yo mismo. Por eso quiero que usted raye en su mente que aunque aquí muchos lo traían, habían unos cuantos que no lo traían. Porque el evangelio no es una obligación. Dios te dice, para salvarte tienes que hacer esto, esto y esto. Pero usted y yo somos los que sabemos si obedecemos. Los pastores y todos los que predican y dan estudios bíblicos en el altar, tenemos una sola responsabilidad: decirte, pero no obligarte; predicarte, pero no convencerte. La decisión está en tu mano. Pero a mí lo que me agrada de Dios es que la decisión radica sobre mí y la consecuencia de esa decisión radica sobre mí. Si elijo bien, viene un buen resultado. Si elijo mal, viene un mal resultado. Lo segundo que quiero que usted resalte es que aquí hay un elemento natural que permitía una conexión sobre lo natural, y eran los libros de magia. Todo lo natural, todo lo espiritual, para poder venir a la tierra, necesita un elemento natural para poder materializarse. Son principios que Dios ha establecido en su palabra. Por eso todos los que van a la brujería, a la hechicería, ¿qué es lo que le pide la persona que practica el ocultismo? Búscame una prenda que pertenezca a esa persona. Porque los espíritus de las tinieblas no pueden identificar la cantidad de gente que hay sobre la tierra. Son 8,000 millones de personas que hay sobre todo el globo terráqueo. Ningún espíritu de las tinieblas tiene la capacidad de identificar de quien tú le estás hablando. Pero a través de una prenda que te pertenezca a ti, ellos asocian el objeto físico, llámese prenda, con la realidad espiritual que debe inyectar al que pertenece esa prenda. El único que no necesita algo físico para materializar lo eterno es el Dios infinito. El único que no necesita nada físico para poder tocar tu espíritu es el Dios infinito. Y a mí me sorprende algo de Dios. La ciencia dice que en el hombre o en la mujer pasan más de 20,000 pensamientos diarios, más de 20,000 pensamientos de 24 horas. Y si usted sabe de matemática, calcule 8,000 millones por 20,000. Esa cifra no hay matemática o número en calculadora que la pueda identificar. Y el Dios que es espíritu no entra en crisis. El Dios que es espíritu no entra en quiebra. Porque por más pensamientos que lleguen a tu mente, Él sigue gobernando el universo. Por más pensamientos que a ti te lo que que la deuda, que la enfermedad, que la economía, Dios está sentado en un trono alto y sublime, y su falda llena en el templo, y Él es el único que cree estabilidad en toda la tierra. Lo sorprendente de Dios es que no hay ningún mortal que lo desespere. Lo sorprendente de Dios es que no hay un mortal que lo entre en pausa. Él decide hacer todo de acuerdo al designio de su voluntad, y Él te puede tocar en el momento que Él quiera, en el momento que Él decida. Pero cada vez que el enemigo se va a meter en tu vida, necesita algo físico. Por eso los libros y la arte de magia, todos esos libros del ocultismo, eran la puerta para que espíritus de las tinieblas toquen a los cristianos, y ellos manejaban principios de guerra espiritual. Por eso en el momento de la regeneración, ¿qué es lo que hacen? Si ayer los libros me seguían atando, vamos a quemar todos esos libros. Y eso es el evangelio. Por eso el evangelio es una decisión tan drástica, que si tú te convertiste al cristianismo
y tú antes eras brujo, hechicero, debes romper todos esos cuadros, porque mientras lo tenga en tu casa estarás llamando al dueño de esos cuadros, a la puerta de esos cuadros. Por eso ellos identificaron: si los cuadros traían espíritu de las tinieblas, vamos a quitar esos cuadros, vamos a quemarlos. Por eso permítame repetir, iglesia, el evangelio es una decisión tan drástica que usted quiere abandonar todo para estar delante de la presencia del Señor. El evangelio es una verdad que te absorbe y no me cansaré de decirlo. Es una verdad que te domina, es una verdad que ordena tu vida, es una verdad que ordena tus pensamientos, es una verdad que ordena tus sentimientos. Y cuando tú vienes al altar, Dios comienza a quitar de ti todo lo que a Él no le agrada, y esta gente estuvieron dispuestos a quemar eso. Por eso hay mucho dinero que tú tendrás que perder, hay muchas cosas materiales que tú tendrás que perder. Y algo que también quiero adicionar aquí era que el dueño de su libro era el que quemó el libro. Y hay un principio en guerra espiritual llamado legalidad. Usted se ha convertido, en el hipotético caso que tu padre o tu madre tenga un altar en su casa, no te atrevas a tocar ese altar, porque el que crea, el que gestiona, el que administra el altar es el que debe destruir el altar. Y cada vez que usted, por creerse cristiano y respeta los principios de guerra espiritual, el enemigo va a pedir venganza sobre tu vida. Por eso los libros los quemaron. ¿Quiénes? Los dueños de su libro. El que tiene un altar y quiere ser libre de ese altar, él mismo debe quemarlo. Pero para él quemarlo necesita traerlo a los pies del único que liberta, del único que rompe las cadenas, del único que te da vida. Por eso lo más importante es que ellos, antes de quemar todos esos libros, ellos entregaron su vida a Cristo Jesús, porque Él es el único que puede romper toda cadena. Él es el único que puede romper toda maldad de las tinieblas. Él es el único que puede hacerte una nueva criatura. Ellos entendían que si los libros seguían en su cuidado, ellos iban a seguir llamando a quienes pertenecían a esos libros. Y permítame hacer otro paréntesis: todos los mensajes míos son una línea conductual. Lo que es un punto en uno es un tema en otro. Lo que es un tema en uno es la frase final en otro. Permítame recordar lo que por tiempo he venido predicando en esta casa. Recuerdo aquella experiencia cuando iba rumbo a la capital, y Dios me dijo: Eligio, te pondré un paréntesis a modo de suposición. Supongamos que a ti se te pierde un zapato. Dios me dijo: si tú quieres, tú deja ese zapato en el camino, y camino a la capital te compra otro zapato. Y Dios me dijo: ustedes los mortales son así, pero yo no soy así. Y cuando le pregunté: Señor, ¿por qué tú no eres así? Porque posiblemente usted no entienda esto. Y Dios me dijo: lo que pasa es que yo me vierto en todo lo mío, y cada vez que yo me vierto en algo que pertenece a mí, yo tengo que buscar eso que tiene una porción de mí, porque yo valoro cada parte mía. Por eso el hermano que está a tu lado es tan importante como tú. El pastor es tan importante como el miembro. El miembro es tan importante como el nuevo convertido, porque tú tienes una porción de Dios, tú tienes otra porción de Dios, yo tengo otra porción de Dios. Y por eso, en la medida que Dios se vierte en distintas porciones, cada vez que esas porciones se reúnen, tiene que armarse un boom espiritual, porque la porción tuya más la porción de aquel, es la porción de aquel más la porción de ese, es la porción de este más la porción mía. Eso arma un boom. Por eso fíjese que cada vez que Dios iba a sanar en la iglesia, había más de un cristiano. Cada vez que venían grandes avivamientos en el discurrir del tiempo, era una iglesia que lo provocaba, porque es el orden que Dios ha establecido en su palabra. Aprendamos a amarnos, aprendamos a perdonarnos. Y siguiendo al caso aquí, cuando Dios me dijo que lo de él es demasiado importante, Dios me dijo: lo que pasa también es que lo mío yo lo voy a buscar. De igual manera el diablo va a buscar lo de él. Mientras tú tengas algún objeto de ocultismo en tu vida, los espíritus que usan ese objeto para materializarse en la tierra te van a buscar. Aunque
aunque tú seas cristiano. Por eso hay que cortar con todos los elementos naturales que son puertas de acceso a espíritus, a demonios en la tierra. Y usted tiene que cortarlo de raíz. Usted tiene que quemarlo de raíz. Pero ¿quién es que lo va a hacer? El dueño de su objeto. Por eso, en la medida que usted aprende que para Dios todo es importante, usted aprende a hacer todo en el orden bíblico. Siguiendo aquí, si usted estuvo atento a la prédica o a estos versos que acabo de leer, dice que al final del verso 19 hallaron que el precio era 50,000 piezas de plata. Pregúntese, pero no se responda. ¿Para qué ellos investigaron el precio? ¿Para qué ellos contabilizaron? Yo voy a quemar una nevera, una casa. ¿Para qué voy a contabilizar el precio de lo que voy a quemar? Por lo siguiente: primero, hay dinero que no se recupera. Hay cosas antibíblicas que posiblemente yo hacía antes de ser cristiano, que al momento de la conversión debo botarlo. Para poner un ejemplo, yo tenía un bar antes de ser cristiano, me surtí de ron. Ahora que me convertí, ¿qué hago? ¿Pongo eso a un precio inferior? No, hay que botarlo, hay que quemarlo, porque eso pertenece al anatema, maldito, y conduce al otro al pecado. Si yo tengo un centro que vendo cualquier cosa que contradice la Biblia y en ese momento me convertí, debo botarlo. Ellos nos enseñan que hay cosas que tú invertiste en el ayer que no lo vas a recuperar hoy. ¿Cuánta gente no seguían en la burguería? Muchos. ¿Cuántos cristianos no quemaron sus libros? Unos cuantos. A ellos no les interesó eso. Ellos supieron: no me interesa el dinero que invertí aplatanándolo ahora. No me interesa el dinero que invertí en el alcohol. Por eso hay gente que no cree en eso de ofrendar, en eso de usted traer su dinero para que la obra continúe. Y estaba leyendo un comentario en las redes sociales y me encantó la osadía, el valor de un cristiano. Y él le dijo: mientras yo le doy a Dios de mis entradas, tú lo que estás es fumando, bebiendo cerveza y drogándote. Al final de mes tú estás sin dinero y yo también estoy sin dinero. La única diferencia es que tú estás contaminando tu carne y al final te vas a perder. Yo no estoy contaminando mi carne y estoy sembrando en la tierra para la divulgación de la obra de Dios, y eso va a tener su recompensa eterna. La iglesia tiene que entender, amado hermano, hay cosas allá que usted tiene que borrarlo. Hay cuentas allá que usted tendrá que eliminarla. Y los discípulos nos enseñan: no todo dinero se recupera. Lo segundo es que esto nos enseña que si ellos reunieron 50,000 ciclos de plata, ¿cuánto ellos deben reunir ahora para el Dios infinito? Si gasté mucho dinero en el pecado, debo gastar mucho dinero en el reino. Si yo todos los meses gastaba 10,000 pesos bebiendo, yo debo ahora en Dios duplicar o tratar de invertir esa misma cantidad en la obra. Lo que pasa es que los cristianos, cuando nos convertimos, se nos mete una tacañez del diablo, una limitante económica, que la gente cuando está allá bebía. Ahora cuando se trata de sembrar en una campaña evangelística, cuando hay que comprar un sonido, la gente como que el codo tiene un espíritu de las tinieblas. Y estos discípulos nos enseñan: si invertimos 50,000 ciclos de plata, ahora vamos a invertir más dinero, porque si cuando estaba en pecado invertí mucho para el Dios infinito, voy a darle más. Esta iglesia nos enseña que mi nivel de ofrenda a las tinieblas debe ser inferior a mi nivel de ofrenda ahora que estoy en la luz. Pero pregúntese: ¿cuánto eran 50,000 ciclos de plata aterrizándolo ahora? Quiero hacer un paréntesis. El poder adquisitivo es lo que determina el valor de lo que se adquiere. No es lo mismo en un mercado donde hay muchos productos que pocos productos. Mientras menos productos hay, más cuestan porque hay menos adquisición. En la medida que abunda un producto, baja. Por eso es que la competencia es lo mejor que ha existido en esto de la democracia, porque mientras unos quieren abusar, otro pone un precio justo y usted se va por ese precio justo.
Otro intenta ganar menos y usted se va por esa línea. Pero cayendo aquí, ¿cuánto era? Lo primero que quiero aclarar es que lo que voy a decir lo digo de manera figurativa, no matemática. Es una representación. Primero pregúntase, ¿cuánto eran 50,000 ciclos de plata? Según los expertos de la Biblia, un ciclo era un dracma. Es decir, estamos hablando de 50,000 dracmas. Un ciclo era una drama. 50,000 dramas. Sígase preguntando, ¿cuánto era una drama? Era lo que una persona ganaba en un día. Es decir, un ciclo es una drama. Una drama es lo que una persona gana en un día. O el salario mínimo, para aterrizarlo ahora, era una drama. ¿Cuánto eran? 50,000. Hagamos un cálculo matemático. 50,000 días de trabajo. Eso equivale a 8,333 semanas de trabajo. O lo que es lo mismo, a 160 años trabajando todos los días sin hacer una pausa un solo día. Es buscar todo lo que un hombre pudiera conseguir en 160 años. En conclusión, es imposible que un hombre pueda alcanzar eso porque no llegamos ni a 100 años. Para aterrizarlo ahora a una moneda estándar, que ese dólar, estamos hablando entre 5 a 7.5 millones de dólares. Eso era lo que valían esos libros. Tal vez antes alguien puede decir, pero ¿qué tal si lo vendemos? Y al venderlos hacemos el templo. Y al venderlos hacemos campaña. Y al venderlo hacemos X actividad. No, a Dios no le interesa dinero. Hay una prédica que yo estoy preparando, aproximadamente más de 5 prédicas, que yo lo voy a llamar espíritu de mamón. Todo lo que tenga que ver con dinero lo voy a decir en esa prédica. A Dios no le interesa tu dinero porque tu dinero es maldito. A Dios no le interesa los 1,000 pesos ni el diezmo que tú traes porque el dinero es maldito. ¿Sabe qué es lo que santifica el dinero? Si pertenece a alguien santo. A Dios no le interesa el dinero del impío. A Dios no le interesa el dinero del pecador, porque es que el dinero está gobernado por algo llamado mamón. Y cuando tú traes al altar dinero, usted está trayendo mamón. Mamón es el espíritu de la riqueza en el mundo griego. Por eso Cristo dijo, nadie puede servir a dos señores. Y cuando en el original dice nadie puede servir a dos señores, Cristo está diciendo nadie me puede servir a mí, nadie puede servir a mamón. A la única persona, al único elemento a quien Cristo llamó Señor fue al dinero. Ni a César, ni a todos los que estaban ahí, pero al dinero Cristo se atrevió a llamarle Señor, porque es un patrón que regula las economías. Por eso cada vez que tú traes 100 pesos al altar, asegúrate de tu ser santo, asegúrate de tu ser justo, porque es que el valor de tu vida tú se lo pasas al dinero. Tu realidad espiritual tú se la pasas al dinero, porque el dinero está contaminado por sí, y la única forma en la que Dios recibe el valor económico es en la medida que pertenece a alguien santo. Y cuando esos 1,000 pesos, 100 pesos tú lo traes al altar, tu vida santa santifica tu ofrenda, tu vida santa santifica tu diezmo, tu vida santa santifica tu economía, y es la única manera en la que Dios presta atención a todo dinero que se trae. Por eso es que este es un mensaje fuerte para nosotros, la iglesia. Ellos estuvieron dispuestos a perder todo. Posiblemente no tenían más entrada de dinero, era lo único que tenían. Vuelvo y lo repito, amado hermano, el evangelio es lo más bello que te puede pasar. Yo no creo en esos evangélicos de ahora donde hay que motivarnos a hacer lo de Dios, donde hay una oración y nadie viene, hay un evangelismo y nadie viene. Discúlpame, hermano, no quiero ofender a nadie, pero Dios es demasiado grande para que estemos dando lástima en sus actividades. El Dios del cielo es un Dios de alto calibre, que la muerte llega y la muerte se tiene que ir. Cuando Él estuvo en la cruz del Calvario, la muerte no se atrevió a tocarle. Cristo clínicamente no debió vivir y la muerte lo quería tocar, y Él dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu, porque Dios es demasiado fuerte. Por eso Mahatma Gandhi dijo, no creo en los cristianos, pero creo en Cristo. La iglesia tiene que revisarse.
Que cuando el impío te ve orando, quiere orar como tú. Que cuando te vea predicando, quiera predicar como tú. Que cuando te ve evangelizando, quiere evangelizar como tú. Que cuando llegue a las 7, tú digas: ay, sorry, no puedo atender más gente en mi negocio, tengo que hablar. Había una mujer, una anciana. Esa mujer caminaba así, ella no se movía, pero esa mujer venía bella, hermosa al templo. Y en un momento alguien le preguntó: hermana, discúlpame, ¿y por qué vienes tan bella? Y ella dijo: es que voy a hablar con el amor de mi vida y tengo que ponérmele lindo, linda el amor de mi vida. Él es mi experiencia. Por eso, iglesia, no estoy hablando de ropa costosa, pero cuando venga a la iglesia, ponte la mejor ropa, ponte lindo, ponte bello, porque si usted se prepara para su esposo, ¿por qué no nos preparamos para Dios? Dios vale demasiado como para dedicarle 2 horas al día. Dios vale demasiado como para dedicarle 8 horas a la semana. Escúcheme, Dios vale demasiado. Él es lo más importante que usted puede experimentar. Y estos discípulos estuvieron dispuestos a dejar todo por causa del evangelio, por causa del Cristo que se le había revelado. Punto número 1. Mi nivel de profundidad en el pecado en el mundo debe ser proporcional a mi nivel de profundidad en la luz. En la medida que me adentré al pecado, en esa medida debo adentrarme a la luz. Por eso usted debe saber lo que usted hizo en el pasado. Si usted tocó el bajo mundo, usted tiene que orar más que el que no tocó el bajo mundo. Si yo era alcohólico, hay cristianos que se beben una copa de vino. Eso es aceptable. A mí no me gusta el vino bajo ningún concepto, pero si usted se lo bebe por ética, recuérdate que si tú eras alcohólico, de esos que amanecían en la calle, cada vez que ve una copita de vino te va a recordar y tu carne te va a relacionar eso con lo que tú antes hacías. Si a mí me gustaba mucho esos dembow de ahora, musicólogo no sé, y esa música de ahora me llama la atención, a mí no me conviene ir al parque un domingo. No es pecado ir al parque, pero en mí hay una condición que es peligrosa. Si yo me convertí y jugaba quiniela, no vaya a una banca de lotería a poner recarga, porque la tentación estará frente a tus ojos. Y cuando tu carne vea lo que tú antes hacías, te va a decir: hazlo de nuevo. Entonces, mi vida en Dios debe ser proporcional a lo que yo antes hacía. Y debo cuidar mi vida y mi relación. Si antes de ser cristiano tenía una ropa de vender ropa, valga la redundancia, una tienda, y yo vendía ropa demasiado corta, ahora yo no puedo vender ropa demasiado corta porque eso es antibíblico. Cada vez que vaya a la tienda va un tipo de vestimenta que contradice la ética y yo no puedo venderla porque eso va contra los principios. El pastor no tiene que decírmelo, Dios no me lo va a decir, porque hay principios subjetivos aplicados para ti. Me voy a reservar el nombre. Una hermana de la iglesia me dijo: yo era vanidosa con las uñas y para mí las uñas era como mi vanidad, y Dios le prohibió a esa hermana que se pinte las uñas. ¿Qué implica esto? ¿Que es pecado? No, hay una condición en ella y ella debe cuidarse. Cada vez que ella ve que usted debe cuidarse. Si a usted le gustaban demasiado esos cuerpos atléticos, esos cuerpos que van al gimnasio, por favor, no vaya al gimnasio a evangelizar. No vaya a las 5 de la tarde a evangelizar. No es que usted es débil, es que en usted hay una condición que usted sabe que le gustan cuerpos de guitarra, y ahí lo más que hay es eso. Y cada vez que el pastor ponga un evangelismo en ese lugar, no vaya: pastor, escúchame, estoy luchando con lo que antes vivía. Eso es ser sincero. Cuando tú sabes lo que antes hacía y lo experimenta ahora, usted va a tener prudencia. Ahora, el que no vivió ninguna de esas realidades no tendrá que hacerlo. Punto número 2. Mi vida espiritual no depende del Cristo corporativo, sino de mi secreto. Si vengo de la intensidad en el pecado, no voy a perseverar por venir a la iglesia.
No voy a perseverar porque oro con otro hermano. Voy a perseverar en el secreto. El Cristo corporativo es Cristo en la iglesia. Es Cristo en ti, es Cristo en mí. Usted no va a perseverar en el evangelio por lo que haga aquí. Usted va a perseverar en el evangelio cuando usted y yo nos metamos en el secreto y comencemos a hablar con Dios. Por eso es que tu vida espiritual no es con otra gente. Tu vida espiritual es Dios y tú. Soy yo y Dios. Por eso tengo que entender que hay un nivel de sacrificio que el otro no lo puede hacer. Hay otro mensaje que yo lo titulo Te conviene, que más adelante, si Dios me lo permite, lo voy a predicar, donde dentro de todo lo que Dios tiene para ti hay cosas que te convienen y hay cosas que no te convienen. No es asunto de pecado, es que no te conviene. La pregunta es ¿cómo se explica que algo de Dios no le convenga a otro hijo de Dios? Porque hay verdades generales. ¿Acaso a una gente no le alimenta el molondrón y a otro le hace daño? ¿Cómo se explica? Condiciones del organismo. De igual manera, hay realidades espirituales en Dios que están permitidas que a ti no te conviene, que al otro no le conviene. No porque son pecaminosas, sino porque te conectan a un pasado. Tercer nivel, mi nivel de entrega en el pecado, mientras estaba en el mundo, debe ser inferior a mi nivel de entrega ahora que estoy en el Espíritu. Lo que antes usé para el mundo, ahora tengo que usarlo para el Señor. Lo que antes inyecté en el pecado, ahora tengo que inyectarlo en el Señor. Por eso todo lo que usé para pecar, ahora tengo que usarlo para santificarme. Pero si cuando estaba en el mundo no me perdía una fiesta, si cuando estaba en el mundo no me perdía una jugada, si cuando estaba en el mundo iba ahí de actividad en el mundo, ahora que soy cristiano no me puedo perder un culto cristiano. Ahora que estoy en la iglesia no me puedo perder un evangelismo. Ahora que estoy en la iglesia, si antes llegaba puntual, de igual manera debo ahora llegar más puntual en la causa de Dios. En la medida que me sumergí en el pecado, ahora también debo sumergirme en la presencia de Dios. Pero en la medida que intensifiqué y fue activo en las cosas del mundo, debo de igual manera ser activo en las cosas de Dios. Y tenemos que aprender que la iglesia tiene que amar. Y yo he llegado a la conclusión que si por lo menos amáramos a Dios como yo amé al pecado, si yo amara a Dios como yo amé al mundo cuando era no cristiano, Dios se sentiría feliz, porque nuestro amor por el mundo cuando yo estaba en el mundo posiblemente sobrepasa mi amor por Dios, sobrepasa mi devoción por Dios. Y nosotros tenemos que aprender esto, tenemos que conectarnos a la verdad del evangelio. Por eso Pablo dice que no probemos para los deseos de la carne, que el prudente ve el mal y se aparta, dice Proverbio. Y Pablo dice, huye también de las pasiones juveniles. ¿Ustedes creen que las personas que no practicaron la brujería trajeron libros? No. ¿Quiénes lo trajeron? Los que la practicaron. Porque yo debo saber dónde Dios me rescató para ser prudente. No es que voy a huirle al pecado, pero tampoco voy a tentar a Dios. Tentación, ¿cómo tentamos a Dios? Busque esa prédica que está en Spotify. A Dios no se le tienta. La pregunta es ¿cómo un mortal puede tentar a Dios? Punto número 5. El trato personal con Dios, contigo, no se convierte en doctrina. Porque la base de la doctrina es el logo, no el rema. La base de la doctrina es la Biblia, no lo que Dios te dice a ti. Volviendo al caso de esa hermana. ¿Qué tal a esa hermana que Dios le prohibió pintarse las uñas? ¿Podría ella decir Dios no quiere que las uñas se pinten porque es pecado? No, porque ella debe conocer su condición. Lo que Dios te dice a ti es para ti. Lo que Dios me dice a mí es para mí. Lo que Dios quiso que tú sepas y que yo sepa está aquí en la Biblia. Por eso ahora es que mi rigidez personal, mi rigidez selectiva, que es subjetiva, no puedo adjudicársela a un tercero. Pero yo oro una vez o yo ayuno una vez a la semana. Tal persona no es cristiana de verdad porque lo hace una vez al mes. No puede equiparar. Porque una cosa es mi nivel en el que anduve en el pecado y otra cosa es cómo yo me sumerjo en Dios para poder avanzar hacia adelante. Y abro paréntesis, otra cosa es el nivel estándar que Dios exige de obediencia, que eso es otra cosa.
Hay un nivel estándar de obediencia y hay un nivel subjetivo de obediencia. Y usted debe cada día prestar atención a esto. Por eso cuídate y cuidémonos ahora de que mis experiencias con Dios la convierten en doctrina. ¿Qué es la doctrina? Es lo que la Biblia establece como enseñanza que aplica para ti y aplica para mí. Ahora, en lo personal, Dios trabaja mucho con la condición de las personas. Por eso yo le decía a una persona que me comentaba sobre el arete y la joya y todo eso. Y yo soy muy crítico al momento de leer y escudriñar las Sagradas Escrituras. Y yo le dije, cuando tú te lees el libro de Ezequiel, creo que Ezequiel o Isaías, cuando Dios le prohíbe a ella los aretes y todas las cosas, cuando tú retrocedes, el mismo Dios que se lo quitó fue el mismo Dios que se lo dio. No le doy los pasajes porque no tenía en mente esto. El Dios le da los zarcillos, Dios después le quita los zarcillos. Y le decía, primero, Dios nunca te va a dar nada que sea pecaminoso. Segundo, Dios te puede dar algo y tu corazón mal interpretarlo y convertirse en pecado. Ejemplo, ¿la prédica es pecado? No. ¿La adoración cantada es pecado? No. Pero yo comercializar con lo que hago para Dios es pecado. Porque el evangelio no se vende. El evangelio vale demasiado que no hay dinero que lo pueda igualar o compensar. Predicar es bueno, sí, pero mi corazón lo distorsiona. Y yo le dije, Dios nunca te va a dar algo que sea pecaminoso. Ahora, ¿por qué Dios se lo quitó? Porque ella se creía en la gran cosa. Porque ella se creía más importante. Había un error en su corazón. ¿Y qué dijo Dios? Te lo voy a quitar. Hay cosas personales que usted debe aprender. A Dios a mí me puede prohibir ir al cine, porque quién sabe lo que yo hacía en el cine. A mí Dios me puede prohibir poner una recarga en un lugar no adecuado, pero a ti no, porque es que lo que Dios te dice a ti está muy relacionado con tu nivel de pecado. Aclaro, no estoy metiendo el término doctrinal, estoy hablando de intensidad en lo que se hace, porque hay una norma estable o estándar que Dios ha establecido para todos nosotros. Ahora, hay un nivel de intensidad en obediencia y de restricciones de cosas que está relacionado a lo que tú hiciste. Hay gente que puede durar un día sin orar, hay gente que puede durar una semana sin orar, pero hay gente que no le conviene. Hay gente hasta que dura un mes sin venir a la iglesia y no se descarrian. Hay gente que una semana que duren sin orar se van a descarriar, porque hay una verdad: los espíritus de las tinieblas con los que tú tenías amor en el pasado, ellos estarán siempre vigilando tu entrar y salir, y ante cualquier momento de descuido o de debilidad ellos te van a visitar. Por eso, en la medida que tú supiste los espíritus de las tinieblas que entraron en tu vida, en cómo yo me relacioné con ellos, ahora debo pararme firme en el altar y cerrar toda brecha por tu bienestar espiritual. Escudriña lo que tú hacías antes. Voy a escudriñar lo que yo hacía antes y tomar las medidas del lugar. No importa que el que no quiera hacerlo no lo haga. Por tu bienestar espiritual tiene que hacerlo, y yo por mi bienestar espiritual tengo que hacerlo. Hay gente que puede durar hasta 15 días sin venir a la iglesia y pueden venir con el mismo gozo. Hay gente que no, que comienzan a debilitarse, y usted tiene que entender cómo opera tu vida espiritual, cómo opera tu cuerpo espiritual, cómo opera tu organismo. Hay gente que pueden comprarse el aire que quiere en su casa y eso no es problema, porque nunca van a dejar de siliciar, nunca van a dejar de orar de noche. Pero hay gente que no le conviene porque tienen el sueño demasiado profundo. Hay gente que no le conviene casarse ahora, y casarse es bueno, es lo más hermoso que te puede pasar, pero posiblemente después de que te case yo descuide la oración. El trabajo no tiene nada de malo, pero es posible que si entro a trabajar descuide mi vida de oración, y por eso yo debo analizar y debo mirar mi vida espiritual. ¿Qué tanto puedo hacer esto? ¿Qué tanto puedo hacer aquello? ¿Qué tanto puedo mantenerme en la prudencia de lo que Dios ha establecido en su palabra? Por eso es que los pastores no tenemos la prerrogativa de actuar de manera subjetiva. Hay gente que si por ello fuera
La iglesia tenía que estar abierta todos los días. Pero hay gente que no necesita reunirse todos los días porque su nivel de pecado les hace permanecer en Dios aunque no estén en la iglesia todos los días. Si los pastores nosotros hiciéramos caso a esa gente, habían gente que se iban a cansar y gente que iba a hacer actividad innecesaria para Dios. Y la iglesia tiene que despertar y tiene que conectarse. Tenemos que pedirle a Dios discernimiento para yo ver mi vida pasada, discernimiento para yo ver cómo mi espíritu reacciona a cada actividad espiritual. Así como a nivel físico tu cuerpo reacciona de manera distinta aunque a otra persona le den ese mismo alimento. Hay reacción espiritual a nivel espiritual. Recuerda la prédica cuando yo hablé del cuerpo espiritual que también está en Spotify. No quiero extenderme porque ya tengo casi una hora predicando. Lo que te estoy diciendo es que espiritualmente tú puedes hacer una oración de 1 hora y para ti ya todo está resuelto. Pero para el que necesita más de Dios tiene que hacerlo en 3 horas. Me explico. Los martes aquí oramos 40 minutos. ¿Cómo sabemos que esos 40 minutos están bien para ti? Están bien para mí. Es que la iglesia establece una medida prudente. ¿Cómo yo sé que 3 veces a la semana es suficiente para usted perseverar, para yo perseverar y para yo mantenerme activo? No, es que no está ahí. Se establece una programación específica, una programación general. Ahora, para tú meterte con Dios, ningún pastor tiene que mandarte. Para yo siliciar, ningún pastor tiene que mandarme. Para yo ayunar, ningún pastor tiene que mandarme. Para yo meterme en guerra, ningún pastor tiene que mandarme. Porque es que yo sé con los diablos con los que peleaba. Es que yo sé los pecados que me persiguen. Es que yo sé que cada vez que yo no oro, las mujeres me gustan más de la cuenta. Es que yo sé que cuando yo no oro, no me da ganas de ir a la iglesia. Es que yo sé que cuando me junto con fulano, como que se me mete un desánimo que no sé. Es que yo sé que cuando estoy regando con dinero, estoy en el trabajo, a mí no me interesa ir a la iglesia. Es que usted que debe revisarse y yo tengo que revisarme porque hay cosas que a mí me hacen daño y a ti no te van a hacer daño, y hay cosas que a ti te van a hacer daño y a mí no me van a hacer daño, y yo tengo que revisarme porque es que la vida espiritual está en peligro cuando yo no identifico cómo eso afecta a mi vida. Y el sacrificio subjetivo nos viene a conectar a esa realidad. Dios bendiga a cada persona que va a ver este video en las redes sociales. Somos la iglesia Los Lames Cadés.